tal? ¿Cómo están? Qué gusto en saludarlos en una emisión más de Mirando con Miró. Hoy, miércoles 23 de agosto del 2023. Estamos esperando, y de hecho está entrando una llamada telefónica de nuestra invitada del día de hoy. Quiero suponer que por el tráfico nos avisa, que hace rato nos avisó que estaba un poco complicado. Esperemos que logre llegar, pero pues finalmente siempre es un poco complicado en esta ciudad poder llegar como uno se lo propone. Pero bueno, empecemos. Amapola Grijalva es la persona que nos acompañará el día de hoy. Esperemos que no tenga ningún contratiempo. Ella tiene un papel, espero que ella nos lo platique, relevante por lo que hace a la Cámara de Comercio y Tecnología China-México. Y lógicamente será ese el tema. Mientras ella llega, yo quisiera compartir con ustedes. Nos dio mucho gusto, no sé si a partir de que lo comentamos aquí, quiero suponer que una parte sí. Cuando hablamos de la pobreza y hablamos de los planes de desarrollo social o del apoyo que están brindando adultos mayores, que se está dando las becas, en fin, varios elementos que estuvieron ahí implícitos, y se omitió. Nosotros lo comentamos, no le dimos quizá la relevancia que tiene el fenómeno, pero hoy sí lo quiero subrayar. El fenómeno de las remesas es un punto que para México ha significado una cantidad extraordinaria de dólares. Ya han entrado a México del año pasado, entraron más de 58,000 millones de dólares. Es una cantidad que definitivamente impacta en cualquier economía. Y impacta sobre todo porque quién la recibe, cómo se recibe. Y entonces resulta que la gente que dijeron que había salido, que tenía dentro de las dimensiones, la dimensión de la falta de recursos, incluyó, pues dijeron, se incrementa la gente con sus recursos. Y esto pues es un dato muy, muy singular si no se toma en cuenta que de estos, buena parte son de las remesas. Dejar afuera las remesas te implicaría que pues el dinero entonces ¿quién lo está recibiendo? Se habla mucho, y esto es lo que durante la semana se comentó de una forma muy particular, el hecho de que las remesas se están convirtiendo en un instrumento en el que logran meterse o logran meter dinero lavado o lavan dinero a través de pues el envío hormiga, pero de ejércitos de hormigas que mandan los recursos a México. Entonces mandan a la persona, le dan una cantidad determinada, y estos depósitos, por el monto de la cantidad no llama la atención, no, pero si se dan cuenta que son cientos o docenas, pues resulta que es una cantidad muy importante. Si ese dinero llega directo a la gente relacionada con el narcotráfico, con la delincuencia organizada y demás, bueno, pues ellos por eso están tan bien armados, tienen el tipo de vehículos que tienen y demás. Pero al mismo tiempo, si analizamos las estadísticas, advertimos que justamente varios estados que tienen una característica de padecer el problema de la delincuencia organizada, narcotraficantes, bueno, todo lo que lamentablemente conocemos y sabemos, resulta que son estos estados en donde mejor posición tienen, donde menos se notó la carencia de recursos en estos lugares, que son al mismo tiempo los que más remesas reciben. De tal manera que tampoco hay que sobredimensionar el impacto que están teniendo este tipo de programas. Por una razón, estudios ya muy profundos sobre la materia, uno de ellos señala algo que me llamó la atención y que quiero compartir con ustedes. Dice, aumentó la cobertura en los recursos totales destinados a los programas sociales. Por el otro, el aumento fue claramente regresivo, es decir, benefició mucho más a los hogares menos pobres. Y esto es algo que se ha venido mencionando en varias oportunidades, porque la falta de una metodología rígida, estricta,
que de veras sepa cuál fue el padrón que se utilizó para asignar los recursos, a quién se les asigna, en qué proporción, y medir si fue más, si fue menos, si realmente impactó en donde tenía que impactar. Y este tipo de estudios, que ya son mucho más detallados, encuentran justamente estos pequeños ajustes que son los que nos permite ver que entonces está llegando el dinero no necesariamente a quien más lo necesita. Está llegando, pero no significa que llegue a las personas o en las áreas en donde tiene que llegar. Es decir, se agudizó aún más la situación encontrada hace 2 años. Comentábamos en el programa anterior que este estudio se hace justamente cada 2 años. Y si bien aquí la referencia que nos estaba dando era el vínculo entre, no el vínculo, la relación 2018-2022, que son 4 años. Sin embargo, la actualización de los datos se hace cada 2 años. Dice, es decir, se agudizó más la situación encontrada hace 2 años. La política social en México es tan poco distributiva, y esto me parece fundamental, es tan poco redistributiva que casi equivale a formar a la población del país y darle a cada persona la misma cantidad de dinero independientemente de su estrato social o su vulnerabilidad. Es decir, simplemente, si quieren dinero, vengan, fórmense y el que entre le vamos a dar el dinero. Tenga mucho, tenga poco, tenga regular, no importa. Lo importante es que usted reciba dinero. Ese es el equivalente en este reparto cuando existe una opción que entró al país, 58,000 millones de dólares, y se suma a los apoyos de los programas sociales, se beneficia casi en automático a mayor cantidad de personas. Pero estas personas, ¿quiénes son? Como no se tiene una metodología que de veras nos permita ver de principio a fin cómo está repartido, a quiénes se les repartió y cuáles fueron los criterios para ese reparto, es lo que la impresión que da, que realmente no está recibiendo el dinero quien más lo necesita. Se está repartiendo como si fuera el equivalente a estar en una fila y alguien llega y le regala dinero. Lo necesite o no, bueno, yo creo que todo el mundo lo necesita, pero en este caso en lo particular sí quisimos precisar estos datos. Más adelante dice este estudio, en este sentido los sistemas de protección social o los estados de bienestar, dependiendo del enfoque, deberían tener 3 funciones básicas: retribuir, desmercantilizar y desfamiliarizar el acceso al bienestar. Un poco como que se ha hablado mucho del famoso clientelismo, y ese clientelismo quiere decir, bueno, te lo doy porque yo sí te lo estoy dando entre comillas para que respondas de una manera en particular, y sobre todo si respondes de esta manera a la hora de los votos, pues te lo voy a agradecer. O sea, dentro de ese marco, un componente importante son las transferencias monetarias que reciben los hogares. No se tiene un censo, no se tiene una estadística detallada, pormenorizada, de quiénes son los que reciben y cuánto reciben. Se tienen estimados a partir de los bancos, lógicamente todo el dinero, todos los dólares que se compran con pesos, esos dólares ingresan al país y de esa manera se conoce el monto total en dólares que se compraron para enviar ese recurso a México. Ese recurso, una vez que pagan sus comisiones y demás. Como no se tiene con precisión quiénes lo reciben ni en qué cantidad lo reciben, se tiene una estadística que se estima alrededor de 200 a 300 dólares mensuales que quienes son receptores de este dinero lo reciben de esa manera. En fin, este es un dato que creo que es muy importante para dimensionar, a propósito de que se está midiendo la pobreza a partir de dimensiones, la dimensión de la falta o no, o el monto total de los recursos recibidos,
pues hay que añadirle de manera importante las transferencias monetarias, sobre todo a partir de las remesas. Dice, la estrategia de programas sociales no se ha modificado, y este es el dato que nos lleva a buscar una interpretación un poco más profunda. ¿Por qué? Porque si lo tomamos simplemente a nivel numérico y hacemos un reparto y una división de todos estos recursos a estas personas, pues encontramos lo que señalamos hace un momento, que es como formar a la gente en una gran fila y todo el que quiera dinero dárselo. No es el caso, no creemos que se esté dando tan exageradamente de ese modo, pero sí vemos que hay una proporción muy singular. Dice, la estrategia de programas sociales no se ha modificado en lo más mínimo. De hecho, solo se ha profundizado entre 2021 y 2023 la pensión de adultos mayores, la que aumentó casi 200,000 millones de pesos. En contraste, el resto de los programas aumentaron 18,000 millones en el mismo lapso. Y el autor concluye, y concluye bien ciertamente, dice una noticia es muy buena, la otra muy mala. Claro, porque si bien se volcaron los recursos en favor de la pensión de los adultos mayores, se dejó de lado a los otros programas. Y al dejarlos a un lado, entonces como al hacer la relación de que la gente tiene más recursos y la dimensión de la pobreza por falta de recursos o recursos que no alcanzan, pues entra en una tesitura bastante singular, porque entonces cómo recibieron el dinero o de dónde recibieron el dinero, no se puede medir ese dinero, y si dicen tenerlo, entonces la estadística que se obtuvo en la forma que obtienen toda la información es fundamentalmente a partir de que es una sumatoria simple en la que, pues hoy que yo recibía 5,000 pesos, recibo 10. Ah, pues es que todos los programas, pues sí estamos entre los programas y lo que me mandan mis hijos o mi esposo. Muy bien, pero no se tiene un dato pormenorizado y detallado. Ya hay estudios sobre este particular en el que están tratando de encontrar un poco la génesis de cómo se acumula el pequeño capital de cada una de las personas y cómo de repente tienen más recursos, pero esos recursos por lo mismo y por los temores de pago de impuestos o que la gente lo señale, no mencionan exactamente cuánto reciben, ni con la frecuencia que lo reciben. Y hay personas que reciben cantidades importantes. ¿Por qué? Porque les mandan para que compren un carro, para que arreglen la casa, para que compren animales de granja, para que siembren y para muchas otras cosas, que ese es justamente diríamos, la razón fundamental de que se encuentran por ahí algunos detallitos muy singulares en los que no estamos tan seguros que todo el dinero que se utiliza para los propósitos de carácter financiero, para ayudar a las clases que requieren recursos, pues esté llegando todo por la vía de la asistencia del gobierno, del bienestar, de los programas que se conocen, de las becas, de la Benito Juárez, la médica, porque veíamos que este desbalance tan fuerte, que hay 30 millones de personas que se quedaron sin servicios médicos y de repente dan una respuesta donde dicen, no, es que la gente no lo necesita, por eso no se atendió, o no es que haya escasez de medicamentos, que los esconden. Hay un despropósito muy singular y no queremos nosotros quedarnos en esa línea y sí creemos que es conveniente que lo platiquemos porque si bien la situación en general del país no es de lo que estábamos acostumbrados cada quinto año de gobierno y no se diga el sexto, esto parece ser que el panorama va bien gracias a la iniciativa privada, gracias a que ha habido un cierto, entre comillas, orden y que la iniciativa privada dice, bueno, pues alguien tiene que invertir, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos cerrar todos los negocios, tenemos que salir adelante y pese a las vicisitudes están saliendo adelante.
Y esto es un panorama que nos permite un poquito entender que si bien está mejorando, difícilmente podemos hablar que hay una mejora en el contexto de la pobreza, porque no está acompañada de instrumentos que fortalezcan la economía individual, la economía familiar. No hay ni los instrumentos en el mercado todavía, aunque hay de forma incipiente, hay alternativas de adquisiciones más económicas y demás. Pero vamos a dejarlo para el siguiente bloque y esperemos, a lo mejor está con nosotros ya nuestra invitada. Por lo pronto hacemos una pausa, regresamos en un minuto. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto, nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Recuerda que podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, nos movemos por ti. Me gustaría que también nos empezaras a compartir justamente en qué momentos las personas somos conscientes de poder decidir ya acerca de nuestro cuerpo. Muchas veces se tiene también la idea de que desde los niños, como un niño, los niños todavía no pueden decidir, viene esto de las infancias trans muchas veces. Yo creo que siempre hay un camino que se ilumina cuando uno decide su destino y mira, te va llevando y te va guiando y vas encontrando a la gente adecuada para hacerlo. Quisiera en este momento hacer un viaje en el tiempo y regresar contigo en tus recuerdos, en tus palabras, a ese primer día después del propedéutico en Casa Azul, cuando ya tomas tu primera clase, que dices, a ver, lo logré, vivo en México. Estamos aquí en Las Noches con Sentido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, arrancando ya pues prácticamente el fin de semana, mi querida Carlita. Tania, Matías aquí, bienvenida. En la casa que te vio nacer, ¿eh? Sí, claro. Sí, pero ¿qué es para ustedes el poder? El poder puede ser religioso, puede ser político. A veces escuchamos del poder en las organizaciones, de quién tiene más gente a su cargo, pero la realidad es que hoy en día, ¿por qué no recurres a tu poder interior? Muchísimo teatro, y el día de hoy... WowMX.tv. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación... Y ya estamos de regreso. Y bueno, problemas un poco en el tránsito y dónde dejo el carro, cómo dejo el carro. Nuestra invitada sigue por aquí. Esperemos que se logre, pues, finalmente. Tendremos 10, 15 minutos, será suficiente para una presentación y luego seguiremos más adelante. Nos interesa mucho porque tenemos opción, y hemos hablado con gente que espero que muy pronto nos acompañe, de la otra Cámara de Comercio de China, y gente de China, empresarios chinos, porque siento que estamos viviendo un paradigma, no es cierto, estamos viviendo el cambio de un paradigma, donde siempre fue una hegemonía total y absoluta por parte de lo que algunos llamamos el club de Bretton Woods, que son los que se armó a partir de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente para recomponer el mundo, y en esa recomposición del mundo, pues Estados Unidos se erige como la cabeza, y en ese encabezamiento lo que consigue es que se crean instrumentos que después de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha siguen siendo los que marcan todos los parámetros de qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Y en esto pues, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, algunos instrumentos que pertenecen más directamente a la Organización Mundial de Comercio, que antes era el GATT, y otros instrumentos, y muchos de ellos que forman parte de las Naciones Unidas, pero en el contexto
de todo este agrupamiento que se consigue después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, si no se puede, no tuvimos la suerte que llegue con nosotros nuestra buena amiga, les quiero decir que el panorama es muy singular porque nos enteramos de datos que tendremos que ir afinando porque son de alarma. Y no es nuevo, no es cierto que esto se presenta exclusivamente en este gobierno. Creo que se viene arrastrando, no se han hecho cosas de manera integral para que este problema se termine. Por un lado se habla que se tienen serios problemas alimentarios. Y desafortunadamente algunos países de África empiezan a tener de nueva cuenta problemas alimentarios, pero a nivel de hambruna, a nivel de que hay nuevamente gente que muere de hambre. Hay sociedades, en México no es la excepción, que tiene algún sector, quizá minoritario, pero finalmente sí tiene, que por sus carencias alimentarias pierden no solo la salud, sino en algunos casos la vida, o es tan precario lo que comen que pues, viven continuamente con problemas alimentarios y de salud. Pero viene aquí esta gran contradicción que nadie todavía ha logrado resolver. El problema fundamental se llama el abasto del alimento. Alimentos hay. Según varios estudios de la FAO, resulta que se produce más de lo que se consume, pero una proporción importante. Pero buena parte de todo esto, de lo que se produce, se desperdicia, se tira, no se consume por parte de las personas. Hay una cantidad de vicios que el mismo sistema ha permitido que así sucedan, en donde la merma, por ejemplo, en los mercados, en los grandes mercados, en los centrales de abasto, pues es una merma que cada vez alcanza proporciones más grandes. Y no hace sentido que hay gente que no tiene para comer, que no tiene qué comer, y por el otro lado se está desperdiciando comida. Se está literalmente tirando. Y no crea que las proporciones son menores, son cantidades verdaderamente altas. Y estamos hablando que solo en México, no en la ciudad, sino a nivel global, a nivel de la República Mexicana, pues son 30 millones de toneladas de alimentos. Se desechan anualmente 30 millones de toneladas de alimentos, y esto a pesar de los esfuerzos de recuperar, que se han hecho muchos ejercicios, programas, ciertas organizaciones que tienen el propósito de conseguir esto y definitivamente no lo consiguieron. Y creo que sucede que pese a estos esfuerzos, lo único que se recuperó fue menos del 1%. Y estamos hablando que se desechan anualmente 30 millones de toneladas de alimentos. Esto no sé si tuviera algún calificativo, no lo encuentro. No es lógico en ningún sentido que, si bien las estadísticas que leíamos la semana pasada encontramos que hay gente que se encontró en una situación y que la denominaron demasiado suave, demasiado sutil, que tuvo que incurrir en prácticas antisociales para conseguir comida, que fue robo, que fue robo para conseguir dinero o robo de la propia comida, o no sé a qué otras cosas se refieran. Si esto sucede, pero al mismo tiempo hay un desperdicio de esta magnitud de comida, híjole, no entiendo cómo se pudiera justificar. Dice, la magnitud del desperdicio mencionado refleja que en el territorio más del 40% de los alimentos producidos se extravían o malgastan a lo largo de las cadenas de producción, distribución y consumo, sin siquiera llegar a los vertederos. Y que eso es terrible porque finalmente hay una cantidad importante que en estos vertederos hay gente que de eso vive, hay gente que se dedica a la pepena, y en esta pepena lo que hacen es pues separar parte orgánica, partes inorgánicas, y muchos inclusive hasta terminan comiendo de todo esto. Dice,
Y el dato se redondea y nos preocupa porque dice que 4.8 millones de mexicanos sufren inseguridad alimentaria severa. Y se pone un ejemplo que dice: la central de abasto de la Ciudad de México se desperdician diariamente 500 toneladas de frutas y verduras. ¿A quién le corresponde resolver este problema? ¿Quiénes tienen que participar? ¿Y cómo se llegó a una situación con estas características? Es un punto muy delicado, es algo que yo no creo, porque su negocio es vender, su negocio es hacer justamente pues que haya este intercambio de mercancías, de productos perecederos, no perecederos, de todo tipo de productos en la central de abasto. Empiezan a las 4 de la mañana, sino es que antes, y empieza la subasta y se mueve y va. Pero pues un camión que viene con 30 toneladas y trae sus productos y vendió 25, las otras 5 toneladas se las regresa, entra en un mercado secundario, se tira, y lo que no se logró vender, pero que tiene una fecha de caducidad, y mucha gente que va a la central y de repente consigue forma de hacer su mandado, por decirlo de esta manera, o su alimento de no solo de un día, sino de varios días. ¿De qué? Porque son productos que no se vendían porque tienen mal aspecto, porque daba la apariencia de que estaba pues magullado y demás, y no, pues para mí no me importa, lo corto y me lo como, lo lavo y salgo adelante. Pero son cantidades impresionantes. No es posible que 4.8 millones de mexicanos sufran de inseguridad alimentaria y por el otro lado 500 toneladas de frutas y verduras son las que se desperdician. Esto es algo que siento que tiene que, cuanto antes hay agrupaciones, hay organismos que se dedican a los bancos de alimentos, que pudiera encontrarse un punto de confluencia, un punto que permitiera que las cosas pudieran salir adelante, pudieran ser ligeramente mejores, y de esa manera, bueno, pues no tener, si no se tiene forma de alimentarse por cuestiones económicas, por la región en la que se vive, porque se vive en zonas marginadas, en zonas donde es muy difícil que se pueda dar ahí cualquier tipo de producto agrícola o animales, pues sí tienen, pero no pueden estar comiendo todo el tiempo los mismos animales, no tienen recursos para darles de comer, en fin, todo lo que implica una pobreza extrema que ya vimos que sí lo hay en México. Está en la mesa, está para discutirse, está para que creo que todos los que podamos aportar algo, ni siquiera sabemos en dónde, hacia quién, cómo dirigirlo. Pero estamos en la búsqueda, ya iniciamos un proceso en el cual pues vamos a ver si podemos lograr reunir a la gente, organizaciones de la sociedad civil, sobre todo ahora que hay siento yo que se dio un brinco muy importante en donde quedó atrás cierta apatía de la sociedad civil a participar. Creo que la participación que hemos visto el año pasado, que fue más que evidente esta presencia de la cantidad de gente que estuvo participando, fue increíble. ¿Por qué? Pues porque en ese momento hablamos de la manifestación de noviembre del año pasado, la de febrero de este año, en donde por algo quizá algo abstracto para muchos, como era justamente el rescate, que ya se rescató el INAI, por ejemplo, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que no se tocara el INE, que en apariencia son eventos de carácter, pues sí sociales, pero no directamente con una incidencia que pudiera afectar. Bueno, de esa manera que se organiza la sociedad civil, creo que podemos conseguir que este problema, que no es nuevo, es un problema que lo han arrastrado gobierno tras gobierno. Aquí tampoco podemos señalar o acusar que es justamente la actual administración la que tiene ese problema. No, ese problema es añejo, es un problema que ya tiene tiempo que se está sucediendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que hablar de mercados alternativos, que en su oportunidad trataremos.
tenemos que encontrar formas que se han diseñado justamente para que estén al alcance de esa población que sus recursos son escasos. Y no significa que sea mala calidad, significa simplemente que fueron diseñados con el propósito de que se puedan vender baratos. Y en ese diseño y esa forma que se ha operado, y no es nuevo, lo hay en distintos mercados, México tiene varios ejemplos, que trataremos de hablar de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que en su conformación, ¿quiénes participan en la cadena de valor? ¿Cómo participan en la cadena de valor? Permite que los precios que se dan estén por abajo de lo que tiene el mercado. Un mercado al que estamos acostumbrados, un mercado diseñado fundamentalmente para clase media y de media en todos sus matices y o modalidades, en las que, bueno, lo mismo pueden de repente hacerse compras importantes, de cosas pues que se dan un capricho para comprar ciertos productos, y de la misma manera que de repente dicen, no, pues hay que apretarse el cinturón porque no nos alcanza el presupuesto. Ese mercado ha hecho que crezcan las cadenas de supermercados de una manera impresionante. No lo harían si no estuvieran teniendo utilidades muy importantes. Pero hay otro sector que está creciendo, que se está desarrollando, que creemos que es muy importante, y veremos la forma de acercarnos a ellos y acercarlo con ustedes para que lo comentemos, para que de la misma manera que cuestionamos los asuntos de carácter político, que son una abstracción total, que los padecemos, pero finalmente estamos hablando de lo que piensa un grupo de personas, un grupo de partidos o un solo partido, pues podemos ver que hay este problema. Es un problema muy grave. Es un problema alimentario que no es privativo de México, que lo encontramos en prácticamente todo el mundo. Mencionábamos que lamentablemente varios países de África están padeciendo hambrunas. Y lo señalo, y quizá coincidan conmigo. ¿Por qué? Porque estos países que están de repente como que levantando la cabeza, se debe a que África ha sido visto, se está viendo en este momento como el continente de la esperanza. Y hay muchos países que están trabajando con África, con los distintos países africanos, para conseguir que se recupere. África tiene prácticamente todo lo que cualquier país puede desear, admirar, querer. Tiene minería, tiene energéticos, tiene todo tipo de cultivos, tiene fauna, tiene flora, tiene lo que sea. Es un continente completo, bastante amplio, y es un continente que ha sido explotado en grado superlativo. También tiene problemas de carácter político, carácter militar, todo lo que ya sabemos. Pero por lo mismo, en este nuevo paradigma de que se tienen que utilizar las cosas de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados, parece ser que se puede dar el brinco. Parece ser que esta nueva normalidad o este fenómeno de globalización ya no es, no quiero quemar algunos temas que, y si todavía tenemos oportunidad que llegue con nosotros Amapola, en Grijalva a hablar del tema, pero estamos hablando de los nuevos organismos como BRICS, estamos hablando de la nueva ruta de la seda, estamos hablando de avances importantes que se están dando justamente en otro horizonte, en otro lado del mundo, en donde no estábamos acostumbrados, en donde, y hablábamos hace un rato del club de Bretton Woods, que empieza a ser golpeado, ya es más importante quizá BRICS que el grupo de los 7, y ahorita están en reunión los BRICS, con todas estas salvedades que sabemos, la no posibilidad de no viaje de Putin, por lo mismo, porque hay una orden de aprehensión en su contra, sabemos la situación que está viviendo con la invasión a Ucrania, y estos factores de carácter político hacen que no estuvieran todos reunidos. Sin embargo, sí hay esperanzas de que se reúna, por ejemplo, Xi Jinping con el primer ministro de la India, y es un acercamiento necesario y obligado. Pero vamos a hacer otra pausa, la última del día de hoy, pero regresando, terminamos. WowMX.tv Empieza a demandarte a ti como mamá
más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, y Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por... Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi. wowmx.tv. wowmx.tv. Pues, ¿qué creen? Que afortunadamente ya estamos de regreso y también ya está con nosotros nuestra muy buena amiga Pola. Yo siempre te decía Amapola, pero creo que Pola es más familiar, ¿no? Sí, Pola todos mis amigos me dicen Pola, así que pues tú bueno, estás entre ellos. Tu amigo. Tú estás entre ellos, así que perfecto. Muchas gracias. Pola, Pola, me permito decirles, tiene una larga experiencia trabajando y muy directamente en el proyecto de la Cámara de Comercio y Tecnología China-México. Correcto. Y este es un instrumento, un organismo que está muy cerca de este concepto que el mundo entero todavía no termina por entender, pero ya está funcionando, que es la nueva ruta de la seda. Y que se enmarca, creo yo, en el contexto de esta nueva globalización, pero a partir de nuevos generadores de esta globalización. Y un poco nos puedes ayudar, ¿qué es la nueva ruta de la seda, pero cuál es el papel que tiene la Cámara de Comercio y Tecnología China-México? Y que, bueno, además has sido presidenta tú de esta Cámara, ¿no? Es correcto. Ahora nuestro presidente es Víctor Méndez, a quien le mando un gran saludo, es un gran líder. Y bueno, pues en la actualidad yo creo que ha habido un interés muy grande por conocer cómo podemos nosotros entender qué está pasando en el fenómeno de traer las inversiones de China a México, ¿no? El tema de nearshoring está en boca de absolutamente todo el mundo, tanto los legos como los expertos. Y creo que lo más interesante es entender que el propósito de las empresas chinas para salir al mundo está cumpliendo, se está llegando ese momento en que ellos no solamente se han preparado durante décadas para tener un crecimiento basado en la innovación y la tecnología. Eso es. Que eso es muy importante entenderlo. Sino que además ellos han estado pues, por más de 40 años en este periodo de reforma y apertura preparándose para de verdad ser globales, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado el momento en que muchas instituciones y empresas están completamente maduras. Entonces, cuando el presidente Xi Jinping lanza esta iniciativa en 2016, la primera vez que yo oí de ella fue cuando participó en el foro de Davos. Okay. Y pues lo que dijo fue,
sin la ruta, ¿verdad? Y sin la conectividad, que él llamó la franja, ¿no? Estamos, de verdad, dejando la mitad del negocio fuera de la ecuación, que es todo el tema de la logística, la infraestructura, tanto la infraestructura aérea como de telecomunicaciones, como la de la ruta marítima y la ruta terrestre, son fundamentales para que el mundo siga desarrollándose y comunicándose. Sí, y mencionas algo muy interesante, es que quizá no se ha interpretado, no se ha entendido bien, porque tampoco se ha dado foros donde lo expliquen, en nearshoring, que es una redistribución, es aprovechar justamente la cercanía de ciertos mercados y aprovechar esa cercanía y esas posibilidades que da. ¿Qué es lo que pasa? China está a 7,000 kilómetros, pero puede terminar de maquilar en México. Y México puede generar sus propios recursos y aprovechar esta cercanía con Estados Unidos. Pero esa vecindad que la tenemos desde siempre. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en el mercado empiezan a cambiar las cosas? Cuando empiezas a ver organismos en donde tiene un papel fundamental China y verbigracia BRICS, que ahorita están reunidos en Johannesburgo, en Sudáfrica, y resulta que empiezan a hablar de que una nueva moneda, y ni siquiera una nueva, simplemente que sea ya no el dólar, lo que detone cualquier comercialización. Y en esto entra el contexto del crecimiento que tiene la apertura que hay con China y que tiene que hacerse. Creo que tú conoces muy bien este dato, nada más lo quiero referir porque me dejó verdaderamente sorprendido la relación que hay. Un buen amigo que espero que pronto esté con nosotros, el señor Bao, me decía, es que nuestra relación es de 9-1 y no entendía a qué se refería. Se resulta que China nos manda 90,555 millones en mercancía, ¿no? Esa es la exportación de China a México. Y nosotros le exportamos 8,000. Bueno, creo que a mi amigo Bao le falta revisar las últimas estadísticas. Yo creo que ya rebasamos los 120,000 millones. Ah, bueno. Y entonces ahorita estamos creciendo nuestra exportación un tanto. Durante la pandemia fue muy interesante que nuestras exportaciones de alimentos a China se triplicaron. No sucedió para ningún otro país. Y pues ahora creo que con este tema de nearshoring y esto que tú acabas de decir, bueno, pues necesitamos entender que hay varios eventos allá en China y va la invitación a todos y cada uno de ustedes. Hay uno que se llama The Belt and Road Summit, que va a tener lugar en Hong Kong en el próximo mes de septiembre. Y pues queremos a todos los que nos escuchan invitarlos a que se acerquen, porque mucha gente se acerca a la Cámara, a los líderes en general, ¿verdad? Que estamos trabajando en el tema de ampliar la vinculación con China. Y pues resulta que la gente quiere conocer a las empresas que requieren, en qué condiciones, tanto los estados, ¿no? Los gobiernos locales, los municipales, como los asesores o las personas que se dedican a dar servicios de de soft landing. Y yo creo que todo esto pues se pueden perfectamente contactar o vincular a través de esta plataforma que se llama The Belt and Road Summit, que se desarrolla en Hong Kong. Y también tenemos paralelamente otra iniciativa que se llama CIFIT, que es la Feria China para la Promoción de las Inversiones y el Comercio, que se desarrolla cada año en la ciudad de Xiamen, en un puerto preciosa. Es una ciudad muy atractiva, vale la pena ir, y pues estamos nosotros como Cámara impulsando que la gente no solamente pues conozca del asunto a través de los medios, sino directamente a través de las agencias de desarrollo, a través de los líderes corporativos que están tomando estas decisiones donde ven a México como un gran jugador. Y yo creo que vale muchísimo la pena ir. Ahora, sobre BRICS, yo creo que lo que está sucediendo en este mundo es que nos ha quedado muy claro que hay dos polos fundamentales de desarrollo que impulsan el desarrollo del planeta. Asia y América. Sí. Entonces, ¿qué está pasando cuando tú ves el nodo principal o el polo principal que activa esas regiones? Pues sin duda en el centro de Asia está China.
La iniciativa de los BRICS, yo creo que trata de capturar ese potencial, perdón, de estos países que están enfrentando estos retos del desarrollo y que necesitan una vinculación efectiva. Por eso, bueno, pues Brasil, Rusia, India, ¿verdad? Sudáfrica, son los socios perfectos para que junto con China puedan ampliar ese nodo, ¿verdad? Que no se circunscriba a Asia, sino que permee a otras regiones del mundo que tienen igualmente un tremendo potencial. Y en particular, el tema de las monedas me parece que es un tema central porque estamos triangulando a través del dólar una moneda que solía ser muy estable y que ahora pues está dando algunos dolores de cabeza. Exactamente. Tanto como si sube como si baja, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros exportadores de bienes o de servicios, por cada dólar que exportamos, estamos recibiendo 16 pesos, cuando hace apenas unos meses, en el 2022, estábamos recibiendo, ¿no?, a 24 pesos, ¿no? Sí. Entonces, estas diferencias son brutales. Estamos hablando de una pérdida de 34.60%, nada más por motivo de la paridad. Sí, entiendo, Paula. Paula, es importante mencionarlo, y es muy importante, y te agradezco que estés con nosotros, porque siento que muchos empresarios mexicanos deben conocer todo este horizonte que tiene características totalmente diferentes a los que alguna vez tuvo. Y hay un cuadro padrísimo en el que uno puede participar y conocer. Tú me has hecho favor de invitar a varios eventos justamente de la Cámara. Todavía no he podido ir a China, pero conozco tantos amigos chinos. Me han platicado tanto la historia que has de cuenta que ya ahora estoy el momento. Por ahora. Acepta nuestra invitación para ir a Belt and Road, de verdad te va a encantar. Sí, y luego concretar con el viaje a Mainland. Vas a tener un panorama que te va de verdad a abrir los ojos. Que esa es una invitación hay un grupo, yo siento que muchos empresarios, ya es horizonte, olvídense, sí es muy importante el mercado, es de estar ligados con Estados Unidos, estamos muy cerca de ellos, siempre hemos estado vinculados. Sin embargo, el mundo se ha movido ahora de una manera espectacular, trabaja de una manera diferente. Yo alguna vez hago el comparativo. ¿En dónde estaba China hace 43 años? Pues nadie hablaba de China. Y si hablaba era más bien situaciones patéticas. Cuando Deng Xiaoping y habla del famoso gato, y que lo que le interesa es que el gato coma ratones, se estaba refiriendo a tenemos que adaptarnos a las condiciones que estamos viviendo. Y si a nosotros nos funciona este modelo, vamos a seguir este modelo porque es el gato que yo quiero, no me importa si es blanco o es negro. ¿A qué vamos? A que esta invitación de la Cámara, que tiene esa actividad, que los conoce tanto de este lado como de aquel lado, es impresionante los servicios que tienen en Hong Kong, es como que, bueno, es un sueño para decir, tengo necesidad de, estudios de mercado, tienen N cantidad de empresas que se dedican a estudios de mercado. Es que quiero ver que el potencial que tiene mi producto, pues hay 3 especialistas, pero por cada país en los que puede llegar tu producto. Esto abre un horizonte. Una invitación es que se abran. Pues mira, no solamente es a que abran su corazón y su mente a esta región del mundo, sino que entendamos que en términos estratégicos es lo que nos conviene. Si tú revisas las 10 empresas más importantes de la lista de Fortune o de la lista que haga cualquier medio, te vas a encontrar con que hay 5 empresas chinas y 5 empresas estadounidenses el día de hoy. Pero las 5 empresas estadounidenses, todas, están haciendo negocios con China de manera muy importante. La más grande de todas en ambas listas, tanto la de Fortune como la de cualquier otro medio, y ahí digo pues ambas por referirme en general a todas las listas que pudiéramos hacer, es Walmart. Y su modelo de negocio pues es justamente ese, producir offshore en economías que ofrezcan no solamente pues buenos precios, sino competitividad. Y así tenemos pues productos de todos los niveles. Cuando observamos lo que consumimos cotidianamente, ¿no? Desde los aparatos más sofisticados hasta los menos, la conectividad,
los satélites, estamos hablando de inteligencia artificial, ya estamos hablando de vehículos autotripulados, de transición energética y de construir un mundo sostenible, vivible, ¿no? En todas estas materias, sin duda, estamos hablando de innovación. Y cuando tú llegas a China y te paras en la mitad de la calle, lo primero que observas es que el nivel de ruido ha bajado sustantivamente, porque la mayoría de sus vehículos son eléctricos. Acabo de estar allá en un mall en donde en 100 metros conocí 3 nuevas marcas chinas, pero está junto a un café internet y está junto a un lugar donde venden quecas, ¿no? Entonces, de verdad, este boom, ¿verdad? de China, no hay que perderlo de vista, pero sobre todo hay que tomar acción y entender que a México le conviene muchísimo ser parte de este proceso de renovación en donde tenemos que aprender nuevas formas de consumir, de transportarnos, de comunicarnos, de hacer negocios y, ¿por qué no?, también hablar un idioma e intercambiar en una moneda que no sea necesariamente el dólar. Yo creo que todo esto lo tenemos que revisar muy en serio. Y yo te invito y te exhorto a que tengamos oportunidad de vernos de nueva cuenta, claro que sí, una entrevista un poco más extensa y hablemos de los temas de que teníamos ahí todo un guión, pero el tiempo ya nos está acosando. Creo que el apunte quedó. Yo creo que la próxima reunión, que me hagas favor de aceptar la invitación, sí, que claro platiquemos en este horizonte que creo que es muy importante, está muy abierto, ahora que está de moda la logística y que todo el mundo habla de logística. Hay un modelo en China que le llaman la logística digital y es una verdadera barbaridad. Pues es una belleza también, ¿no? O sea, tiene una potencia muy grande y creo que para los jóvenes de México, el que se sientan esperanzados, pensando en que otro mundo es posible y que las cosas tendrán que mejorar y tendrán que adaptarse para que cada vez la humanidad no solamente eleve su nivel de vida, sino también su nivel de conciencia. Necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia planetaria. Estas reuniones como la de BRICS, pues son elementos muy importantes para discutir el arreglo del mundo. No podemos resolver ninguno de los problemas que nos aquejan hoy si no lo hacemos como humanidad entera. El problema, que me digas, ya se hable de la moneda, ya se hable del comercio, ya se hable del cambio climático, ya se hable de la tecnología, lo que sea, el empleo. Necesitamos entender de una vez y por todas que nuestras diferencias culturales enriquecen la fórmula humana, enriquecen la vida en el planeta. Y China, sin duda, por todo lo que ha aportado en su historia al mundo entero, pues es sin duda un gran hermano al que tenemos que respetar y al que tenemos que acercarnos. Pues te agradezco muchísimo este avance, este apunte, y muy pronto estaremos platicando de nueva cuenta, Paula. Esta es tu casa. Gracias. Paula, y creo que en el programa vamos a tener mucha comunicación. Claro que sí. Muchísimas gracias. Oigan, comuníquense al 55 11 20 11, 55 55 11 20 11. Ese es el teléfono de la Cámara México-China. Perfecto, te lo agradezco. Y muchas gracias a ustedes por su atención. Nos escuchamos el próximo miércoles, como todos los miércoles, en Mirando con Miro. Hasta entonces.